Tenemos varios temas. Aprovechando que es un feriado, les propongo recorrer un poquito la agenda. Ha habido una noticia, me parece, de las más importantes, y está relacionada con el nombramiento, en realidad, de Roberto Feletti como secretario de Comercio Interior, en reemplazo de Paula Español. En el área, un recambio de esas características es un fuerte mensaje, En este caso, Feletti, ustedes saben, ¿no? Estaba asesorando en Provincia de Buenos Aires, en la legislatura bonaerense, pero por el otro lado, estaba en la tele, en el programa Caníbales, donde también estuvo en su momento Aníbal Fernández, y antes de que lo nombraran como ministro de Seguridad. Feletti es un hombre muy experimentado de la economía, tiene una mirada crítica del fiscalismo extremo, es decir, llega con nuevos aires a una secretaría clave, porque es la que controla los precios de la canasta básica, la canasta alimentaria, clave en lo que hace a que los salarios puedan ser útiles para llegar a fin de mes. La salida de Paula Español es una salida un tanto producto del desgaste, ¿no? Producto del desgaste, porque todo lo que suceda en el área tendrá que ver con una impronta más o menos confrontativa, pero la verdad es que un recambio por sí solo no garantiza éxito en el control de los precios. Podrá llamarse Español, podrá llamarse Feletti, y probablemente no sea lo mismo. Pero todo eso depende de un ministro, que es el ministro Culfas, y a su vez de un gobierno que hasta ahora, en lo que hace hacer respetar los pactos de caballeros que establece con las grandes corporaciones, bueno, después se muestra un tanto ineficiente, en el sentido estricto de la palabra ineficiente. Esto no es algo que vaya más allá de lo que la palabra describe, ¿no? O sea, para controlar no es tan bueno como para proponer. Para multar o castigar no es tan enfático como para conversar, dialogar y tratar de consensuar. Entonces, allí yo creo que Feletti llega con nuevos aires, es lo que le decía, vamos a ver si funciona. ¿Es un cambio importante? Es un cambio muy importante. La verdad es que uno tiene confianza que allí Feletti en esto va a tratar de que esos acuerdos, pactos, bueno, se cumplan. Porque si no se cumplen, terminan siendo pantallas donde el gobierno anuncia una y otra vez que hay controles, que hay precios máximos, que hay ley de góndolas, que todo marcha de maravillas, y eso después quizás no se traduce tanto en los precios que la gente paga. Fue eficiente, eso hay que decirlo, en un punto el tema de la carne para estabilizarlo, pero hay que recordarle al gobierno que una cosa es estabilizar y otra cosa es que sean precios accesibles. La carne está cara, la carne de vaca, ¿no? Estamos hablando de la carne vacuna. ¿Hay alternativas? Sí, hay alternativas. Pero la carne vacuna está en un precio alto. Siguió trepando después de las medidas que se tomaron de restricción de las exportaciones. No siguió trepando. La pregunta es si tenía algo más para trepar. Pero bueno, siempre se puede estar peor, eso también hay que saberlo. Bueno, primer punto entonces. Prestemos atención a la llegada de Feletti, que parece ser en este caso, bueno, una decisión que en principio no despierta la simpatía de los empresarios. En principio, digo, no despierta la simpatía de los empresarios. Y yo tiendo a pensar que esas cosas son buenas. Porque me da la impresión de que cuando los empresarios realmente fustigan o castigan a alguien a través de sus diarios, es porque temen que esta persona represente otros intereses que no sean los de ellos. Y enfrentando los intereses de las grandes corporaciones y de los formadores de precios,
están los intereses de las grandes mayorías sociales, las grandes mayorías populares que quieren que su salario les rinda y tener una mejor calidad de vida. Por lo tanto, yo prestaría atención a esta situación. Por el otro lado, ustedes saben, está Guzmán tratando de que salga rápidamente el acuerdo con el fondo. Bueno, rápidamente digo, que salga el acuerdo con el fondo. Hay tensión en el Fondo Monetario Internacional. Está Kristalina Georgieva aparentemente siendo hackeada por una serie de denuncias con beneficios indebidos a China. Bueno, cosas que realmente parecieran debilitar su posición al frente del organismo. Georgieva es una persona de diálogo con el Papa Francisco, es una persona de diálogo con la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, es una persona de diálogo fluido también con los ex premios Nobel que apoyan a Martín Guzmán, con el propio Guzmán creo que tienen también una buena relación. Por lo tanto, en ese punto creo que sería interesante que Georgieva esté lo más sólida que se pueda en el momento de la negociación, porque todos la pintan como garantía de que va a haber algún tipo de guiño hacia la Argentina. Trascendió, aunque el gobierno lo desmintió, trascendió que a un pedido que hizo la Argentina junto a otros países hace un mes atrás, para que no se le cobren sobretasas, ¿sí? Y eso, la verdad es que si no se cobran esas sobretasas, Argentina estaría ahorrándose cerca de 900 a 1.000 millones de dólares por año de el préstamo que dio el Fondo Monetario Internacional a Macri, bueno, a Macri de la Argentina. Pareciera que no fue como comunicó Bloomberg. Bloomberg, la agencia de información financiera, había planteado que el FMI rechazó ese planteo de la Argentina y de otros países. El gobierno dijo que no es así, que el FMI lo está pensando. Lo está pensando. No está claro todavía cuál va a ser el destino de esa negociación. Lo que sí queda cada vez más claro es que Argentina no tiene el dinero para afrontar pagos por 19.000 millones de dólares, 19 millones de dólares, que es lo que estaban pautados para el año 2022. 19.000 millones de dólares es lo que pactó en su momento Mauricio Macri, que Argentina iba a pagar en el año próximo. Un verdadero delirio, ¿no? Un verdadero delirio. Lo hemos dicho más de una vez. Y en esto quiero también hacer una apreciación. A mí me encantaría que el presidente, en el marco de la campaña electoral, planteara a través de una conferencia de prensa o una cadena nacional esta problemática, o mejor dicho, una cadena de prensa a través de la cadena nacional, esta problemática que es la problemática de la deuda. Ha intentado un sector del Frente de Todos, ustedes lo saben, lo han visto, son testigos, de instalar el tema del endeudamiento como condicionante de un gobierno eficiente, un gobierno reparador, un gobierno que piensa más en cómo poner al país de pie que en estar pagando deudas contraídas, casi diría yo, en una situación de mucha, casi la totalidad de la desventaja para el país, ¿no? No, eso no está ocurriendo, entre otras cosas porque el gobierno no está utilizando las herramientas que como gobierno tiene, ¿sí?, para instalar esa agenda. Si ustedes se fijan, la agenda electoral es cualquier cosa, o sea, realmente está muy confusa. Ahora el gobierno, el 17 de octubre, el presidente quiere anunciar un plan quinquenal de viviendas para construir 500.000 viviendas por año. A mí me parece que todo eso es buenísimo. Pero también es cierto que esas viviendas son muy necesarias y son más escasas de lo que hay en materia de demanda. Pero bueno, es verdad, es un anuncio, y es un anuncio importante. Se habla de un plan quinquenal de producción de viviendas. A mí me parece que todo eso está muy bien. Buenísimo todo eso. Pero creo que más allá de la inmediatez, creo que más allá de la urgencia, digamos, un anuncio de esas características es lo que
espera de un gobierno popular. No hay novedad allí. El gobierno desde que asumió está diciendo que va a construir viviendas, y a mí no me cabe ninguna duda de que el gobierno va a construir viviendas. Pero también es cierto que al gobierno le corresponde, tiene la obligación, la responsabilidad de construirlas por el solo hecho de ser un gobierno que llegó con la representación de las mayorías populares. ¿Está bien que los anuncie? Sí, está muy bien que los anuncie. ¿Hacen falta? Realmente hacen falta. Pero yo creo que lo que hace falta todavía más es explicar con claridad, en materia de lo que es la batalla por la comunicación, por qué llegamos a este enorme déficit. Porque el gobierno debe tener un diagnóstico de cuál ha sido la razón o cuáles han sido las razones por las cuales la Argentina tiene este enorme déficit de vivienda. Y quizá eso a mí me da la impresión falta plantearlo. Por eso decía conferencia de prensa en cadena nacional. Insisto, explicar, hablar sobre el endeudamiento y sus consecuencias, ya que la oposición no quiere que este tema se instale. Yo arrancaría por ese lado para que se note claramente cuáles son esos dos modelos de país de los que siempre se habla. En un modelo de país, la vivienda es un lujo, es inaccesible, se plantean soluciones para el mercado, como fueron los créditos UBA en su momento, soluciones para el mercado financiero, ninguna solución para la gente. En un modelo de país distinto, se hace una fuerte inversión con dinero público para construir esas viviendas que hacen falta. Ahora, esa fuerte inversión está apalancada ¿en qué cosas? Bueno, esas cosas hay que explicarlas. Como hay que explicar también por qué en vez de 500.000 viviendas no es 1.000.000. Porque si no, hay algo que no se termina de entender nunca. Y de ahí al son todos iguales, que pregona ya no solamente Nicolás del Caño en base a su teorema histórico, sino también los grupos concentrados de la comunicación y la derecha en la Argentina, bueno, probablemente haya que contextualizar, historizar, explicar más. ¿O creen que la gente es tonta? Pues yo la verdad es que veo en líneas generales la campaña electoral y la sensación que me da es que hay una subestimación muy grande al electorado. La verdad es que me sorprende, creyendo que con un eslogan más efectista, más efectivo, se puede lograr aquello que a veces no está enteramente en la gestión. Vamos a decirlo una vez más, una gestión muy golpeada por la pandemia, por el carácter propio de la coalición de gobierno, por la inexperiencia de algunos de los cuadros que han entrado al Estado. Bueno, pero todo eso ya pasó. Entonces ahora quizá haya que dar respuestas más concretas, ¿no? Descuento que mucha gente está pensando en lo mismo y que de alguna manera u otra se va a resolver. Pero acá quiero volver sobre el tema de la comunicación, porque ustedes saben que el 17 de octubre, de paso me meto con la fecha, la televisión pública, Canal 7, va a estar cumpliendo 70 años de vida. Y acá hay un dato muy interesante, porque es una de las primeras, si no es la primera, de carácter público en la región. Para que se den idea de algo, la televisión, por ejemplo, en Brasil surge de la esfera privada. Recién hay una televisión pública ya por el 2008, el 2007, 2009, no tengo la precisión ahora, no lo recuerdo, pero fue allí, mientras nosotros estábamos discutiendo la ley de servicios de comunicación audiovisual, en paralelo, ellos crean un sistema público de medios y entre ellos la televisión pública. Creo que la primera, si no recuerdo mal, que ellos tuvieron allá por el 58, 60, debe haber sido, si no recuerdo mal, o Globo, que se llamaba de otra manera, pero bueno, viene de la esfera privada. En Chile pasó algo parecido. En Chile la televisión pública está concesionada, para que se dé una idea. Aquí el gobierno de Perón, el gobierno de Juan Domingo Perón, creó no solamente en su momento la agencia Telam, sí, que era un objetivo, una herramienta fundamental que se propuso el justicialismo de entonces para terciar en la disputa con las agencias internacionales de noticias como UPI y tantas otras, pero Perón tuvo esa mirada estratégica sobre la comunicación y no es casualidad que en el 51
haya creado la televisión pública, Canal 7 del Estado, y que comenzaran así sus transmisiones. Y luego, ¿recuerdan ustedes? Hay otras que se fueron dando después con el paso del tiempo, que también son públicas, nada más que están concesionadas. La única que no está concesionada es Canal 7, ¿sí? Pero después todos los canales son del Estado y están concesionados. O sea, son como cuando le dan una ruta a un concesionario, que pone los peajes, etcétera, etcétera, pinta las cosas, si alguien choca manda la grúa. Esos son los concesionarios, aunque parece que se comportan como si fueran dueños, en realidad no son dueños de nada. Tienen la administración, la gestión, la licencia, la concesión, si se quiere, porque la comunicación en su conjunto es pública. Este es un concepto que viene de la ley de medios, ¿no? Pero digo, el peronismo, el justicialismo, el kirchnerismo, siempre han tenido, porque estaba recién refiriéndome a la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de medios, siempre han tenido los medios y la comunicación en el centro de sus preocupaciones, porque entre otras cosas es el primero que advierte que en los dispositivos de poder la comunicación ocupa un papel fundamental. Y me parece que hoy por hoy eso se está perdiendo. Me parece que no está hoy lo suficientemente valorado. Hay como un rezago enorme allí, y cada vez que vuelvo a escuchar que, por ejemplo, los debates se van a dar en TN y no en Canal 7 o en la televisión pública, yo siempre digo, qué retroceso inmenso, ¿no? Qué retroceso inmenso, no saber finalmente que este gobierno, que está integrando por diversas expresiones populares desde ya, pero cuya hegemonía tiene un neto corte peronista, tenga la comunicación tan menoscabada, ¿sí? Y que la tenga de algún modo entregada a aquellos que todos los días predican el desaliento social, porque al fin de cuentas de eso se trata. También es cierto que esos concesionarios, los licenciatarios, se les dice así, los licenciatarios, por ejemplo, de buena parte de la comunicación no pública, tienen por característica un doble juego allí, ¿no? Hay funcionarios que pueden aparecer durante el tiempo y son bien tratados, bueno, dependen de la capacidad de bajar dinero es parte del negocio, digamos, ¿no? A esos licenciatarios. Es una desgracia para el conjunto del pueblo, pero este es un histórico problema que hace que haya canales pobres con licenciatarios ricos, ¿no? Porque hay que también decir eso. En líneas generales, los dueños, los accionistas, se llenan de plata, no así tanto la gente que allí trabaja. Bueno, dicho eso, creo que el gobierno tendría que recuperar la comunicación y creo que el gobierno tendría que recuperar el control de esta campaña electoral e imponer, si se quiere, cuáles son los ejes que le propone a la sociedad a discutir. No puede ser que los ejes los proponga Milei, o con todo respeto, elegante, y no tengo nada contra elegante. Me parece fantástico que hable comida política, creo que eso habla de que el pibe realmente es muy sano. Pero yo no creo que el problema de la Argentina hoy sean los planes sociales. Lo digo con conocimiento de causa, en el sentido de manejar alguna información, algunas cosas que uno ve en ciertos lugares sobre cuál es la urgencia o la necesidad. Hay empleo que es el que se está necesitando y se está necesitando empleo de calidad. Es un buen paso de los planes sociales, es un buen paso el generar un puente entre planes sociales y empleo de calidad. Sí, claro que sí, es un paso enorme, es un paso fundamental. Me genera dudas si es lo que va a definir la elección de medio término. Y me genera dudas realmente si este es un debate que se tiene que dar en estos términos o si realmente es algo donde el Estado tiene que actuar. No importa cuál sea el resultado electoral. No importa cuál sea el resultado electoral de noviembre. Actuar. ¿Por qué? Pues tiene que crear puestos de trabajo. Gobernar es crear trabajo, decía Perón. Si es a través del empalme entre planes sociales, buenísimo. Si es a través de otras medidas, bienvenidas sean esas medidas.
pero me da la impresión de que el gobierno está ofreciendo cosas que tiene que hacer por gobierno. Y en realidad lo que creo que podría definir una campaña electoral más rica sería una serie, una agenda de confrontaciones que el gobierno quiere hacer, quiere plantear. Porque después todos ofrecen lo mismo, ¿no? Vos no vas a encontrar al Colorado Santilli diciendo no vamos a hacer vivienda, dirá otra cosa, pero no va a decir eso. Es más, creo que en este tema del empalme no hay demasiada... Salido de la campaña electoral, el asunto, se van a poner de acuerdo en eso. Se van a poner de acuerdo. Me da la sensación en ese punto que en una campaña electoral uno tiene que ofrecer más que nada un camino y explicar de qué modo va a vencer los obstáculos que tiene esos objetivos. Porque si no, cualquiera puede ofrecer bajar la luna, y ustedes saben que es medio imposible, salvo para el poeta, digamos, pero si no, es muy difícil. Es imposible. Y yo creo que hay algo allí del sentimiento social que está todavía malherido, por lo que ha sido la pandemia fundamentalmente, porque pareciera que la pandemia oculta el legado macrista, que ha sido también desastroso. Yo creo que ofrecerle cosas que el Estado está obligado a hacer es medio raro. Es como decir, vamos a hacer asfalto. Bueno, ¿cuánto vamos a invertir? ¿En cuántos años? ¿Cuánta gente vamos a emplear? Creo que hace falta más explicación. Pero para eso, pues seguramente me está escuchando un funcionario y dice, pero no escuchamos, nosotros lo anunciamos, dimos la explicación. Sí, pero mientras tengan los medios de comunicación en manos de aquellos que quieren que el gobierno fracase, muy probablemente el resultado sea que nadie se entere, como habitualmente pasa. A mí a veces me llama un funcionario y me dice, no, pues estamos con este plan. Hay un montón de planes de los que nadie, absolutamente nadie sabe y conoce. ¿Por qué? Porque muchas veces se anuncian esos planes, se anuncian, primero que nada se publican en el boletín oficial. Después se anuncia en una conferencia de prensa que dura 12 minutos. En ese momento hay 5 micrófonos ahí. Lo contentan al funcionario o a la funcionaria porque salió por 5 medios. Y al otro día ese tema desaparece de todos lados. ¿Por qué? Y porque los que deciden la agenda pública deciden que hay otros temas que son los que quiere hablar. Y los otros temas sobre los que habitualmente se quiere hablar son los que se proponen objetivamente desde Clarín y La Nación. Y ese es un problema grande. Les cuento esto y con esto me voy. Cuando Cristina Kirchner era presidenta, y esto no hay un solo funcionario que me pueda desmentir en ese punto, había una suerte de síntesis, ¿sí?, de los diarios, las notas principales de los diarios, que se daba en papel. O sea, le llegaba a los principales despachos de los funcionarios, de las funcionarias, como un digesto, ¿sí? Y la señal que habían dado en ese momento, por orden de Cristina, era que encabezaban Tiempo Argentino, página 12 y después el resto. Tiempo Argentino, página 12 y después el resto. Claro, en el momento del auge también de 678, era el momento del auge de Radio Nacional con audiencia, era el momento de una comunicación que yo creo que fue en aquel tiempo parte fundamental de la constitución de esos años felices. Eso es lo que yo creo. Otro puede pensar lo distinto, claro que sí. Pero esto sí que es objetivo, es un dato objetivo que le estoy dando. Arrancaba por orden de la presidenta, ¿sí? Tiempo Argentino, página 12, y después el resto de los diarios. Es una señal muy clara para los funcionarios, para las funcionarias. Aparte estaba muy mal visto, aunque se hacía, y se recontra hacía, pero estaba muy mal visto operar contra los propios compañeros de los diarios que Cristina marcaba o señalaba, que eran los diarios de aquellos adversarios, y en muchos casos casi, yo diría, más que adversarios del propio gobierno. Por eso siempre yo hago la aclaración que La Nación y Clarín no son diarios. La Nación y Clarín son plataformas mediáticas de la Asociación Empresaria Argentina, que es el núcleo del empresariado más concentrado, y que son los tipos que no quieren bajar los precios de los alimentos, por ejemplo. Entonces, a mí me parece muy importante que un presidente, una presidenta, advierta, porque este es un gobierno peronista, que la comunicación es clave
y que dentro del marco de la comunicación, que es, insisto, clave en el dispositivo de poder, se juegan intereses. Y que esos intereses vos no los puedes jugar con el 9 contrario, porque si vos querés jugar con el 9 contrario te mete goles a vos. Por más que le digas, le implores o lo que sea, el 9 contrario está para que te meta goles a vos, no para hacerte hacer a vos los goles. Bueno, por momentos pareciera que algo de eso ocurre. Yo reivindico también en su momento las cadenas nacionales de Cristina Kirchner, que han sido tan criticadas, pero han sido criticadas por su eficacia. Una manera muy directa de explicarle a la población y de hacerla parte. No importa que te insulten los que no quieren resignar el privilegio, los que repiten como loro las otras cosas, no importa eso. Lo que importa es que vos le llegás a un público que de otra manera no le está llegando, de modo directo, pero aparte lo estás tratando como ciudadano, como ciudadana, les estás explicando, dando detalles de por qué se toma una decisión o no se toma la otra. Eso me parece que hoy está digo, no, está prácticamente extraviado, ¿no? Y creo que sería bueno retomar, si no la que hace todos los días, bueno, qué sé yo, hagamos una, al menos, para saber de qué tenemos que discutir en el marco de esta campaña electoral. Si lo que hay que discutir es que no vuelva a la derecha, discutamos que no vuelva a la derecha. Si lo que hay que discutir es una agenda social de inclusión para los próximos 5 años, bueno, no discutamos solamente vivienda, discutamos todos los temas atinentes a cómo hacemos para que la Argentina baje la pobreza en tanto tiempo y a través de qué medidas. Si el problema y el condicionante es la deuda externa, bueno, que aparezca la discusión sobre la deuda externa, que la oposición no quiere discutir. Porque vieron que acá fue como el sobrecito de los Simonkeys. El endeudamiento vino dentro de un sobrecito, se tiró adentro de un vaso, le pusieron agua, lo revolvieron y de golpe estamos endeudadísimos. No, no es así. No es mágico. Acá hubo decisiones que nos llevaron a endeudarnos. Ese endeudamiento produce una extrema debilidad del gobierno, del Estado en sí mismo, del pueblo argentino y un severo empobrecimiento, porque la fuga de dinero es fuga de riqueza. ¿O creen que también la pobreza cayó del cielo? No, la pobreza es consecuencia de esa fuga de riqueza. De todo esto, a mí particularmente me gustaría ver más temas en la agenda. Quizá esto podría ser a través de una cadena nacional. Digo quizá, digo tal vez, digo me imagino, me parece, digo que es mi opinión, porque siempre estamos nosotros que nos exponemos en la opinión rodeados de susceptibilidades. Pareciera que uno tiene que estar siempre tendiendo a no decir lo que hay que decir, porque si no alguien se puede llegar a enojar, se va a sentir condicionado, operado, no sé qué. No, miren, es mucho más sencillo esto. Es mucho más sencillo. Este gobierno no tiene oportunidad, pero ninguna oportunidad, tiene margen de fracasar. No tiene margen para fracasar. Si fracasa este gobierno, no es que viene algo mejor, viene algo muchísimo peor. Y uno lo que trata, casi yo diría a veces con tono dramático y con alguna desesperación, es de que esto no ocurra. Y en la medida de las posibilidades de lo que sabe, uno opina. Punto. No le busquen más fantasmas. De lo que se trata es eso, de hablar con libertad. Y que sea entendida que hay gente a los que nos interesa que a este gobierno le vaya bien, pero que fundamentalmente al país le vaya bien. Y bueno, que no entiende, que no entienda, todo no se puede hacer. Es verdad. Hay un límite para nosotros mismos, que somos, insisto, en esta historia básicamente testimoniantes, ¿no? Pero bueno, hemos visto otros gobiernos y damos testimonio de ello. Esto es Fuerte y al Medio.